podamos manifestar que hemos pecado, que estamos sinceramente arrepentidos del pecado que hemos cometido y que estamos en la mejor disponibilidad de aceptar la penitencia que se nos ponga, la corrección. Incluso en muchos casos el pecado ha llevado y ha dañado a otros, pues tenemos que restablecer y restaurar en la medida de lo posible el daño que le hemos hecho a otros. Pensemos cuántas veces nuestras manifestaciones, nuestras palabras, nuestras expresiones hieren los oídos de los demás, dañan la reputación de los demás, y somos muy dados con facilidad a repetir lo que oímos de otras personas sin que nos conste a nosotros que eso sea cierto. Y aún en el caso de que nos constara que lo que se dice de una persona es cierto, no tenemos nosotros derecho, como creyentes, como cristianos y como seres humanos, a divulgar algo que no pertenece al ámbito de nuestra vida, sino que pertenece al ámbito de la vida de otras personas, de su vida privada o de su vida pública. De todas estas cosas tenemos que arrepentirnos, de la falta de amor, de la falta de comprensión, de la falta de cuidado que tenemos hacia los demás. No pensamos en qué necesita mi hermano, sino que pensamos en qué es lo que necesitamos nosotros, y entonces queremos satisfacer nuestros deseos, nuestros caprichos, olvidándonos que hay otro y que el derecho mío termina precisamente donde empieza el derecho de los demás. Tantas actitudes, tantos comportamientos, una despreocupación por cuestiones que son fundamentales en la vida personal y en la vida comunitaria, en la vida pública. Tenemos que interesarnos por el bien de la nación, tenemos que interesarnos por el bien de los demás, tenemos que interesarnos y decir presente, porque como cristianos, como creyentes, como católicos, no podemos nosotros en ningún momento sustraernos o hacernos a un lado, porque ahí donde estamos es donde tenemos que servir. Que cada uno de nosotros en el lugar donde está sirva, porque de lo contrario, si no servimos con la generosidad que Jesús nos ha enseñado, estamos cometiendo un pecado. Muchas veces, en el caso de nosotros los creyentes, en el caso de nosotros los católicos, más son los pecados de omisión que de comisión. Más es el bien que sabemos que podemos hacer y que no hacemos, que el daño que podemos hacer a los demás, porque no solamente se nos va a pedir cuenta del daño que hayamos hecho, de lo incorrecto que hayamos actuado, de lo impropio de nuestro comportamiento, sino que sobre todo se nos va a pedir cuenta de las muchas, múltiples, grandes oportunidades que hemos tenido para hacer el bien a los demás y no lo hemos hecho. Y el mandamiento nuevo, y precisamente recordamos nuevamente que hoy, en día de Jueves Santo, estamos celebrando la institución del mandamiento nuevo, el mandamiento del amor. Y el amor y la justicia van entrelazados. La justicia apuntala al amor. La justicia nos señala en las relaciones humanas cuál debe ser nuestro comportamiento. Y el amor es la virtud teologal, una de las tres virtudes teologales: fe, esperanza y caridad, o amor, que nos debe llevar a actuar siempre nosotros. Y del bien que hemos dejado de hacer, insisto, se nos va a pedir cuentas. No desaprovechemos las oportunidades tan grandes que el Señor nos brinda todos los días de nuestra vida, cada hora de nuestra existencia, para hacer el bien a nuestros semejantes. Y si eso logramos, entonces realmente estaremos en ese proceso de convertirnos y creer en el Evangelio. El Evangelio podemos nosotros resumirlo en una palabra, y la palabra que resume el Evangelio es amor. La meditación de la pasión de Jesucristo no se puede limitar a una reconstrucción objetiva e histórica del hecho. Sería quedarse a la mitad. El anuncio de la pasión y muerte está formado, incluso en sus formulaciones más breves,
por dos elementos, por un hecho padeció, murió, y por la motivación del hecho por nosotros, por nuestros pecados. Jesucristo ha sido entregado a la muerte por nuestros pecados. Si Jesucristo ha muerto por mí y por mis pecados, eso quiere decir que yo he matado a Jesús de Nazaret, que mis pecados lo han aplastado. En Getsemaní estaba ese pecado que yo conozco. En el pretorio también estaba el abuso que yo he hecho de mi libertad. En la cruz también estaba mi ateísmo que Él expiaba. La pasión de Jesucristo no es un hecho acabado. Jesucristo estará en la cruz mientras exista en el mundo el pecado. En la misma Escritura, quien afirma que quienes pegan y pecan crucifican de nuevo por su cuenta al Hijo de Dios y lo exponen a la infamia. En el Espíritu, Jesús está ahora en Getsemaní, en el pretorio, en la cruz, y no solo en su cuerpo místico, en quien sufre, es encarcelado o asesinado, sino de una manera que no podemos explicar, también en su persona. Esto es verdad, no obstante la resurrección, sino por el contrario, precisamente a causa de la resurrección que ha hecho que el crucificado esté vivo por los siglos. El Apocalipsis nos presenta al Cordero en el cielo, erguido, es decir, resucitado y vivo, pero como inmolado. Gracias al Espíritu que Jesús nos ha dado, somos contemporáneos de Cristo y su pasión tiene lugar hoy. Cuando contemplamos la pasión, estamos en la misma situación de un hijo que tras largo tiempo de improviso vuelve a comparecer ante su propio padre, que por su culpa fue condenado un día, fue deportado lejos y sometido a toda clase de malos tratos, y que ahora está ante él en silencio, dejando ver en su cuerpo los signos de esos malos tratos sufridos. Es verdad que ahora todo ha acabado, que el padre ha vuelto a casa, que el sufrimiento ya no tiene poder sobre él, pero quizás por eso su hijo permanecerá insensible ante tal visión, o más bien estallará en un llanto incontenible, echándose a los pies al ver finalmente con sus propios ojos lo que ha hecho. En el Evangelio de Juan se lee: verán al que traspasaron, y por la profecía que él cita sigue diciendo: harán duelo como por un hijo único, llorarán como se llora a un primogénito. La meditación del camino de la cruz quiere responder a esta profecía. Estamos entonces en espera de que el anda de Jesús Nazareno de Candelaria llegue a este punto de transmisión. Un detalle muy importante es ver ese mueble tan hermoso, el anda de Jesús de Candelaria, que a propósito trae este año un adorno, por decirlo, elegante. Destaca el mármol, un mármol oscuro, ustedes lo van a ver, y el significado del color oscuro, de un verde bastante oscuro del anda, es la vida de pecado, de cómo nuestra vida puede convertirse en una cueva oscura por nuestros pecados, por nuestras malas actitudes. Así también el anda flanqueada por unos pelícanos. Es muy típico recordar el anda de Jesús de Candelaria con estos pelícanos que se están sangrando el pecho para que de esa sangre se alimenten sus críos o sus crías. Y así Jesús también derramó su sangre por todos nosotros, para que con su sangre nosotros también seamos lavados de nuestros pecados. Y viendo las tomas que están llegando hasta sus hogares, no sé por qué razón vino a mi mente recordar la noche hermosa de ayer con esa luna llena, y al mismo tiempo explicarles del por qué la Semana Santa es movible, que es una pregunta que nos hacemos muy a menudo los guatemaltecos. Y ayer pues empezó la luna llena
31 de marzo, y es clave. Por eso ustedes van a ver siempre que el Viernes Santo tiene luna llena y el Domingo de Resurrección por consiguiente. El equinoccio de primavera da la pauta, de tal manera que la luna llena después del equinoccio de primavera nos da la segunda pauta, porque el domingo posterior al inicio de esa luna llena es Domingo de Resurrección. Es decir, ubicarse en el equinoccio de primavera, después buscar la luna llena después de ese equinoccio, buscar el siguiente domingo, y ese es el Domingo de Resurrección. A partir de ahí vamos a calcular la Cuaresma hacia atrás y otras fiestas religiosas. Y por eso, repetimos, es movible, especialmente por las fases de la luna, que como ustedes saben, no son las mismas cada año. Que a propósito, este año, Fray Nelson, hemos tenido 2 lunas llenas en un mismo mes. De tal manera que esto es importante saberlo y conocer. Cuando ya vemos que se acercan los ciriales, la Cruz Alta, dando inicio así el cortejo procesional de este Jueves Santo. El jubileo del año 2000 quiere ser en la voluntad del Papa, en la voluntad de la Iglesia, una gran plegaria de alabanza y de acción de gracias, sobre todo por el don de la encarnación del Hijo de Dios y de la redención realizada por Él. Estas son palabras de Su Santidad el Papa Juan Pablo II en la Carta Apostólica Tercio Milenio Adveniente, la llegada del tercer milenio. El gozo de un jubileo es siempre, de un modo particular, el gozo por la remisión de las culpas, la alegría de la conversión. Manifestamos que estos son los deseos expresados por Su Santidad el Papa Juan Pablo II, y ha continuado exhortándonos y pidiéndonos que vivamos nosotros con toda intensidad como creyentes la preparación para este año 2000, en que vamos a celebrar el jubileo de la redención, el jubileo del inicio de esta gran historia de amor. Y cada vez que nosotros celebramos la Semana Santa, o cada vez que nosotros celebramos algunos de los acontecimientos del año litúrgico a lo largo del año calendario, esos diferentes momentos en los que la Iglesia nos invita a profundizar y a vivir de una manera más plena determinados aspectos de la vida de Jesús y de la redención. Estamos celebrando el gozo del amor, el gozo de la redención, pero de una manera muy especial. Los tiempos, el cambio de un siglo y de un milenio, en medio de la discusión si realmente el siglo nuevo y el milenio nuevo empiezan el 1 de enero del año 2000 o el 1 de enero del año 2001, son cuestiones que se han discutido mucho, pero no creo que tengan la importancia y la trascendencia que debe tener realmente la preparación para celebrar este acontecimiento. Y por eso la Iglesia nos da todo un año para celebrar y para profundizar, y ha habido 3 años previos que nos han posibilitado a nosotros meditar sobre el misterio de Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y nosotros estamos llamados por el bautismo a ser inhabitación de la Santísima Trinidad, a estar llenos del Espíritu, de la fuerza de Dios nuestro Señor, a ser los otros Cristos. Y esto es lo que es importante, y esto es lo que la Iglesia quiere que nosotros celebremos. Pero para poder celebrar el misterio del amor de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, no hay otra manera posible que teniendo una
profunda conversión y un profundo cambio en nuestra vida, en la vida personal, en la vida comunitaria, en la vida social. Creo que también hay una invitación clara de la Iglesia, sin inmiscuirse en cuestiones políticas de cada nación, de cada país. La invitación es bien clara para los gobernantes de las naciones, para que contribuyan, para que pongan su granito de arena en este cambio y esta conversión, para que el nuevo siglo y el nuevo milenio nos permita a nosotros como nación, como pueblo y a la humanidad entera vivir en esa tan anhelada paz que todos buscamos, que todos deseamos, porque es lo que nos acerca a Dios nuestro Señor. Pero si no hay una paz interior, si no hay una reconciliación interior, una reconciliación con Dios, con nosotros mismos y con los demás, será muy difícil, por no decir que será imposible, que socialmente podamos vivir en esa paz que tanto anhelamos y que tanto deseamos. Convirtámonos, creamos en el Evangelio y pongamos en práctica el mensaje de Jesús. Yo diría que aproximadamente 200 metros separan a las andas que portan al Señor de donde nos encontramos ubicados, aquí en esta esquina de la primera calle y avenida Juan Chapín. Ya podemos ver las hermosas andas que portan a Jesús Nazareno de la Candelaria. Y a propósito de él, queremos dar lectura a pensamientos especiales del doctor Gerardo Ramírez Samayoa con respecto a este Jesús Nazareno de la Candelaria. El doctor Ramírez nos dice así: tu silencio me hace temblar, te siento indiferente y alejado. No te gustan mis sugerencias, no aceptas mis devociones. ¿Por qué? Ya no insistas, por favor. Sin embargo, persistes en tu silencio. Es obvio que no me apruebas, que algo anda mal. Rompes el misterio del silencio y me hablas al corazón. Este pueblo me ama con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Misericordia quiero, no sacrificios. Reconcíliate con tu hermano. Luego, tráeme tu ofrenda. Sí, cámbiame mi rostro y no intentes ungirlo ni lavarlo. Ponme los colores de la soledad, del tormento y del dolor, para que así comprendas el sufrimiento del hombre, mi verdadera imagen y mi semejanza. No te engañes, mi verdadero rostro no es bello. No te compadezcas ni te acongojes frente a mi imagen. Mi verdadera cara no es bella. Mi rostro es el del niño, aquel sucio y abandonado al que sin ningún derecho le han robado la infancia. Mi rostro es de mujer, de aquella que está sola y embarazada, que deambula por las calles, sin rumbo y sin esperanza. Mi rostro es de aquel anciano brutalmente recluido y apartado, porque es un estorbo y una carga. Mi rostro es de emigrante, de refugiado y de perseguido, de todos aquellos que con violencia les han arrebatado su casa, su tierra y mayor derecho, que es vivir en libertad. Mi rostro es el del hambriento, del pobre, del loco, del cruel, del soberbio, también del corrupto y del criminal. Mírame a los ojos, sosténme la vista y por ni un momento intentes retirarte. Mírame mi rostro, mírame a la cara y dime con franqueza si así como luzco, tú también me amas. No desvías tus ojos. Mírame a mí convertido en llanto y gritos de dolor de la humanidad sufriente. Esta es mi verdadera pasión. Esos hombres viven mi pasión y mueren como yo muero. ¿Lo ves? Ese es mi reino. ¿Te parece extraño? No es de este mundo. Creo que supera cualquier comprensión. Empieza en la tierra, termina en el cielo. ¿Quieres construirlo? Los planes se encuentran en el Evangelio. Estoy a tu puerta. Te estoy invitando a que lo construyas con fidelidad.
Estas son las rocas de su basamento. Siembra la justicia para que coseches siempre la paz. Cultiva el perdón para que destierres el odio bestial. Cosecha el amor para que al pecado marques el final. ¿Quieres ser el primero? Bien, sirve y ama. Sigue amando y nunca te canses de amar. Dios es amor. Tú no puedes aspirar a ser menos que eso. Creo que por fin estás comprendiendo. Sí, yo soy el siervo doliente, el que es humillado, herido y ultrajado, objeto de burlas y también desprecios, aquel a quien todos niegan conocer, y al verle pasar se cubren el rostro para así ocultar cualquier relación con este vil reo que está sentenciado y que en breves instantes será ejecutado, que carga las penas y dura condena del hombre angustiado, y que para salvarlo se ha vuelto pecado. ¿Por qué se engañan a sí mismos? Es cómodo verme Dios en gloria y majestad. Es irritante verme Dios en la miseria y el dolor. Ahora, toma tus redes y sígueme. Sí, Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Yo te seguiré a donde quiera que vayas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Nazareno de Candelaria, nazareno de mis mayores, nazareno de mi madre, de mi gente y de mi historia. ¿Qué más puedo escribir, que pensar y que decir? El solo contemplarte me ha demostrado la falsedad de mi vida y el verdadero rostro de tu redención. Bellas palabras que concuerdan con el tema de la conversión que nos sugieren los hermanos de Candelaria para meditar en la procesión de este Jueves Santo. Y veíamos también hace un momento a Monseñor Maco, que va acompañando al pueblo en este peregrinar. Vamos a empezar a describir entonces los detalles alegóricos de Landa. Les decía, ahí está este mármol, un mármol oscuro, un verde oscuro, que semeja a la vida de pecado. Bien decía San Pablo que el salario del pecado es la muerte. Cuando uno está en pecado, cuando el corazón está ennegrecido, confundido, pues uno se siente desanimado. Queremos aprovechar también para animar a todas aquellas personas que se sienten así, con un espíritu desanimado en este día, para que encuentren en Jesús ese camino hacia la conversión. En la parte frontal de Landa vemos un mundo. También, como les decía hace un momento, vamos a descubrir también a un personaje como atado al pecado. El pecado que es la muerte. Ahí estamos viendo cómo a veces nosotros nos quedamos en este mundo, nos amarramos en este mundo y no levantamos la vista hacia Dios. El Señor, que es el Evangelio mismo, nos ayuda a nuestra conversión. Vemos allí pues a Jesús Nazareno con una hermosa túnica blanca, como blanco es este día por la Eucaristía. Y hasta atrás hay unos ángeles que portan los nombres de los evangelistas. Por eso hoy se nos habla de convertirnos y creer en el Evangelio, pues ellos tienen los nombres de San Juan, San Mateo, San Lucas y San Marcos, los 4 evangelistas. Entonces, creer en el Evangelio y así acercarnos a Dios Padre, que siempre nos espera con ese corazón abierto. Y Fray Nelson, esta frase tan conocida de cree y conviértete en el Evangelio, o conviértete y cree en el Evangelio, que es la pauta también que abre las puertas a la Cuaresma, el miércoles de ceniza, que se nos habla de ello. Y ahora pues ya al final
de esta cuaresma, entrando al triduo pascual, pues qué mejor expresión como terminar como empezamos. Así es, y creo que debemos verlo de cara a la celebración del tercer milenio, como decíamos anteriormente. Es convertirnos y creer en el Evangelio para que podamos vivir un siglo nuevo y un milenio nuevo. Tenemos frente a nosotros la imagen de Jesús, Jesús, Rey del universo. Y Jesús será Rey del universo dependiendo de nosotros. Que nosotros le permitamos, y vean ustedes la grandeza y el amor y la misericordia de Dios, condiciona muchas de sus cosas entre nosotros a la voluntad del hombre. Por eso es muy importante que nosotros le entreguemos a Él con toda generosidad nuestra voluntad, al modo como lo hizo la Santísima Virgen María. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. El Señor va a reinar con nosotros o sin nosotros, pero ha condicionado su reinado a nuestra participación, a nuestra permisibilidad, a nuestra actitud, a nuestra conversión y a nuestro cambio. Así es Dios, algo que tal vez nosotros no podamos entender porque el comportamiento humano no nos lleva a actuar de esa manera, pero el comportamiento de Dios así es y así lo quiere. Nada más quería destacar un detalle. Vemos a un niñito allí en la parte frontal del anda. Es un niñito que nos invita a hacer silencio, porque en el silencio se encuentra más a Dios. Dios quiera que en este Jueves Santo podamos vernos también hacia adentro. Y en el silencio de un templo, de cualquier punto de nuestra capital o de cualquier lugar de nuestra Guatemala, en el silencio de un templo o en el silencio de nuestra habitación, de nuestra casa o de nuestro corazón, podamos descubrir cuánto nos ama Dios y cuánto anhela que nos acerquemos a Él. Precisamente es en el silencio donde nosotros podemos escuchar la voz de Dios. Si alguna característica podemos resaltar en la oración, es precisamente los momentos de silencio en la oración para poder escuchar la voz de Dios que nos habla muchas veces por medio de nuestra propia conciencia, que en ningún momento nos engaña, que nos ayuda precisamente a poder escuchar con mayor claridad cuál es la voluntad de Dios, cuál es la voz de Dios. Un silencio, una actitud de silencio interior para poder descubrir también en los acontecimientos, en los hechos históricos, qué nos quiere decir Dios nuestro Señor y sobre todo, qué quiere Dios nuestro Señor de nosotros. Es muy importante que nos preguntemos en cada una de las situaciones concretas de nuestra vida, ¿qué quiere el Señor de nosotros? Un encuentro con Jesús vivo mueve a la conversión. No se trata de un modo distinto de pensar, se trata de una nueva manera de actuar en cristiano a la luz de los criterios del Evangelio. Debemos actuar en cristiano, debemos vivir a la luz de los criterios del Evangelio. Jesús empezó su vida pública en lo alto de un monte, y eso no es casualidad. Al empezar la vida pública, Jesús se pone de pie. Algo importante va a decir. Con voz fuerte dice a todos los hombres de todos los tiempos, especialmente a nosotros los guatemaltecos de hoy, conviértete y cree en el Evangelio. Conversión, que es un cambio interior del corazón de todos los cucuruchos, de todos los guatemaltecos, de todos los creyentes. Así como vemos ese corderito significa libre de pecado. Este es el Cordero de Dios, el que viene para quitar el pecado del mundo. Y así como ese corderito, limpio de toda mancha, limpio de todo defecto, en consecuencia limpio de todo pecado, así es como nos quiere el Señor, en una conversión personal, comunitaria, social de todos los guatemaltecos que amamos y servimos a Jesucristo. Conversión
que es cambio de vida. Conversión, que es cambio de actitudes. Conversión, que es cambio de estructuras económicas, políticas y sociales. Conversión a la luz del Evangelio y con los criterios cristianos propios de nuestra idiosincrasia, propios del pueblo de Guatemala. Solamente una conversión en Cristo nuestro Rey nos llevará a la comunión fraterna, a la solidaridad de cada uno de nosotros. Jesús, el hombre caído. Como Jesús, también caen a nuestro lado o les hacemos caer muchos hombres, hombres cansados de hablar sin que nadie les escuche, hombres cansados de luchar, derrotados, hombres incomprendidos y despreciados, hombres con el sanbenito de pecadores, hombres que no piensan como nosotros, hombres desenganchados,
desilusionados, hombres porque ya no nos interesa ni siquiera su nombre, caídos bajo la cruz. Jesús en el suelo, y con Jesús que toca el polvo con su rostro, todo el peso de nuestro pecado, para sentirnos libres nos hemos liberado de Dios, y así nos hemos vacunado contra el amor, el hombre caído, condenado a no amar. Señor, la grandeza de tu obra se muestra en la debilidad. Piedad de nosotros por tu amor, porque no somos más que eso, poca cosa. Pero tú eres perdón y ternura, misericordia y amor, para quien se abandona a ti. Allí viene la Madre de Jesús, siempre siguiendo sus pasos. La Madre de Jesús, que nos invita siempre a seguirlo a Él, a amarlo. Y también un detalle muy característico es San Juan, el discípulo amado, y ver a estos niños como se esfuerzan por llevar el anda de San Juan. El anhelo de ellos es, cuando seamos grandes, vamos a mirar a Jesús, el grandote, a Jesús el grande. Qué hermoso ya desde niños llevar a Jesús en el corazón. El discípulo amado, Dios quiera que nosotros también podamos ser discípulos amados de Dios, discípulos fieles del Señor. María Magdalena también dándonos un ejemplo a los hombres de hoy. Una mujer que, precisamente como es el tema alegórico de las andas de hoy, supo convertirse, escuchar al Señor y convertirse. No importa qué tan grande sea nuestro pecado, puede ser rojo como la grana, el Señor lo puede hacer blanco como la nieve. No tengamos miedo, hay que tener fe, levantémonos y vayamos en busca del Señor. Él es el camino, la verdad y la vida. Hoy el mensaje alegórico nos habla de
Madre del Salvador y Madre nuestra. María es, en el sentir de la Iglesia y en la enseñanza de la Iglesia corredentora, porque precisamente la Santísima Virgen María estuvo al pie de la cruz. La vida de la Santísima Virgen María es una vida de consagración a Dios. Desde aquel momento sublime en sí, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Pasando por aquel momento que ella no entendió en plenitud, cuando presentaron a Jesús en el templo a los 40 días, según la costumbre y el mandato de la ley, una espada de dolor atravesará tu corazón, porque este está puesto como bandera discutida para poner de manifiesto, para poner en claro los verdaderos sentimientos de los corazones de los hombres. La angustia y el dolor de la Santísima Virgen María, cuando encuentra que su niño no está con ellos, que su adolescente, que su niño de 12 años no está con ellos, se devuelve a Jerusalén y cuando lo encuentra le dice: no sabes que tengo que ocuparme de las cosas de mi Padre. Dice el evangelista San Lucas que ella guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Y toda la vida de la Santísima Virgen María fue una meditación de la palabra de Dios. Ella estaba libre de pecado porque nació sin pecado original. Pero sin embargo, vivía con su pueblo y sigue viviendo con su pueblo hoy. Vemos esa tierna figura de la Madre Dolorosa y la imagen del niño delante de ella. Fue ese el que ella dio a luz, el hijo de sus purísimas y virginales entrañas, el que ha sido crucificado. Y de la misma manera como recibió a ese niño en sus brazos, recibió también el cuerpo inerte de Jesús. Pero ella en ningún momento dudó, ella en ningún momento desesperó. Y Dios le concedió la gracia no solamente de dar a luz al Hijo de Dios, sino dar a luz al nuevo Cristo, a la Iglesia. Por eso es Madre del Salvador, Madre nuestra. Ella es Madre de la Iglesia, porque en Pentecostés, juntamente con los discípulos, recibe el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, y de una manera mística, de una manera espiritual, da a luz al nuevo Cristo, a la Iglesia. Y en este tiempo de preparación para este cambio de milenio, de siglo, ella nos acompaña, ella va con nosotros, ella sufre con nosotros, ella se alegra con nosotros. Tengamos toda nuestra confianza puesta en nuestra Santísima Madre. Y recuerdo en este momento que tenemos frente a nosotros la imagen de la Santísima Virgen María con el pañuelo en su mano, el pañuelo que le sirvió para secar sus lágrimas. Que todos los que sufren van a tener consuelo, apoyo y protección en ella. Que todos los que están privados de su libertad pueden pedirle a ella para que interceda ante Dios nosotros y adquieran la libertad, sobre todo la libertad más importante, que es la libertad del corazón, la libertad interior. Ella es salud de los enfermos, ella es refugio de pecadores, ella es la que nos consuela en toda tribulación y en toda desgracia. Confiemos siempre en nuestra Santísima Madre, encomendémonos a ella y pidamos su intercesión ante Dios nuestro Señor. Algunos elementos que vemos en la parte de atrás del ambra, estábamos viendo hace un momento. Se trata de la túnica del Señor, los 3 clavos, una lanza y una corona de espinas. También había unos dados. Pues son elementos que recuerdan el sacrificio de Jesús en la cruz. Y que la Virgen María nos dice, así como en las bodas de Caná: hagan lo que Él les dice. Y ella estuvo siempre mostrándonos a Jesús, y ahora pues nos quiere recordar, la Virgen María, que el Señor murió por cada uno de nosotros. Su corazón traspasado por una espada. Y también, pues lo que decía Fray Nelson, ya que veíamos a un niñito, un niño Jesús, tomar en cuenta
que en la gran celebración del jubileo del año 2000 se nos invita a recordar o a vivir el misterio de la encarnación del Verbo Divino. Y por eso se representa a un niño Dios recostado en el pesebre de Belén, que lo abrigó con todo amor. De tal manera pues que vemos a la Madre del Salvador, Madre nuestra, y que siempre tenemos que tener los brazos abiertos para seguirla y para seguir los pasos del Señor. En la vida del caído hay una madre. En el recorrido de la vía dolorosa, una mirada es suficiente. ¿Dónde están? Te han abandonado. María se ha empobrecido de su hijo. Le toca seguir firmando en blanco, sin condiciones, ante el misterio que se irá desvelando poco a poco. Ahora es el momento del desgarro supremo. Va a aparecer la última consecuencia terrible, que ya se hallaba en la iglesia, oculta en el primer sí. Todavía un paso más y el misterio de aquel hijo quedará claro a los ojos de la madre. La madre entregó a su hijo, los hombres. Ahora tiene que asistir a su destrucción a manos de esos hombres. Jesús, el Hijo, tiene que continuar su camino. María no se ha parado. Ha mirado a su Hijo. El Hijo la ha mirado. En el silencio se escuchó la palabra. Señor, no olvides el grito del débil, pues el débil solo descansa en ti. Concédenos el privilegio de ser presencia callada ante el que sufre y muere, como tu madre, María. Recordamos que esta transmisión llega hasta ustedes a través de Televisiete en este día, Jueves Santo de la Semana Mayor de 1999. Y queremos invitarles también para que el día de mañana nos acompañen en nuevas transmisiones. Como es costumbre ya, el día Viernes Santo, nosotros transmitimos a partir de las 11:30 horas el paso de Jesús Nazareno del Templo de Nuestra Señora de las Mercedes, más conocido como el Templo de la Merced, a eso de las 11:30, 12 horas, desde la esquina de la Séptima Avenida y Octava Calle en la zona 1 de la ciudad capital, por supuesto. Así que esta transmisión del día de mañana llegará hasta ustedes a través de Canal 3, repetimos, a eso de las 11:30 horas. A partir de las 17 horas, desde el balcón y en las cercanías del Palacio Nacional de la Cultura, el paso de la procesión del Cristo del Amor del Templo de Santo Domingo. Esta transmisión también a través de Canal 3. Luego por el mismo supercanal, inmediatamente después de la procesión de Santo Domingo, el paso del Señor sepultado del Templo de la Recolección. Y a eso de las 20:45 horas, transmitiremos a través de Canal 7 la procesión del Señor sepultado del Calvario. Esto es para recordatorio de ustedes que siguen paso a paso estas transmisiones tan importantes en cada Semana Mayor aquí en nuestra capital de Guatemala. Estamos a punto de concluir con esta transmisión. Yo quisiera pedirle en primer término a Byron una reflexión sobre lo que es este día y lo que hemos podido apreciar
y lo que esperamos de este día. Y luego una bendición final a Fray Nelson Castillo Valle, quien también nos acompaña esta mañana, como todos lo sabemos. Sí, Edgar, invitar también a los hermanos televidentes para que acudan a los templos a participar de los oficios religiosos de este día. Hoy es un día muy importante. No dejemos los templos vacíos. Vayamos y participemos especialmente en nuestra parroquia. Hoy es una misa que se llama, o se conoce como la Cena del Señor. Y vamos a recordar pues la institución del sacerdocio, de la Eucaristía, y hay un momento muy especial cuando se lavan los pies, recordando la humildad del Señor. Entonces, eso quería dejar como mensaje, que está bien, participemos de la belleza de nuestras procesiones, pero no abandonemos los oficios litúrgicos propios de este día. Para despedir quiero recordar las palabras pronunciadas por la Santísima Virgen María y que nos transmite el evangelista San Lucas. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque se ha fijado en su humilde esclava. Pues mira, desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho tanto por mí. Él es santo, y su misericordia llega a sus fieles generación tras generación. Su brazo interviene con fuerza, desbarata los planes de los soberbios, derriba del trono a los poderosos y exalta a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose, como lo había prometido a nuestros padres, de la misericordia en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Pidamos que el Señor nos bendiga. Por eso imploramos la bendición de Dios nuestro Señor y agradecemos a los que han estado con nosotros por este medio de comunicación. Y la bendición de Dios omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Con esta bellísima toma de la Virgen Dolorosa del Templo de la Recolección, y con una hermosa marcha de fondo, despedimos la transmisión correspondiente a este día, Jueves Santo, 1 de abril de 1999. Gracias en nombre del personal de operaciones técnicas y de producción de Televisiete, su canal responsable. Vamos a retornar hasta nuestros estudios en Teletenango, en la zona 11, para continuar con la programación regular de este jueves de Canal 7. Buenos días a todos. Canal 7 les ha llevado en transmisión directa la solemne procesión de la consagrada imagen de Jesús Nazareno de Candelaria, Cristo Rey, a su paso por la Primera Calle y Avenida Juan Chapín. Gracias por acompañarnos.